¿Qué es el Grimdark? ¿Cómo llegó hasta nosotros? ¿Y cuáles son algunos de mis mitos favoritos para desmontar acerca de él? Acompáñame a conocerlo. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy estoy contento de regresar. Disculparán mi ausencia de un par de semanas, pero que estaba yo de viaje. De hecho, en un mes más o menos viene otro viaje en puerta y voy a tener que dejarlos, pero voy a tratar de adelantarlo lo que más pueda para dejarlos, como decía en inglés, tided you over. Hoy quiero aprovechar para hacer un video un poco cortito para contarles acerca de mis ideas de el Grimdark. ¿Ok? ¿Ustedes saben qué es el Grimdark? Este tipo de fantasía que parece estar muy en boga y al mismo tiempo bastante atacado, bastante reaccionado en contra a raíz de cierta serie de televisión que va a tener su última temporada empezando el 16 de abril. Pero lo que yo quiero contarles en este video es un poco acerca del Grimdark y quiero contarles cuáles son mis dos mitos favoritos del Grimdark. Primero es que el Grimdark es algo nuevo. Y segundo es que todo el Grimdark se crea igual y tiene las mismas motivaciones y tiene los mismos drivers o los mismos detonantes detrás. Bueno, primero vamos a examinar el primer mito, que el Grimdark es algo nuevo. ¿Y por qué tenemos mucho este mito? Por la misma serie de televisión que les contaba hace rato. Yo creo que empieza mucho este mito porque el Grimdark se volvió verdaderamente popular y verdaderamente mainstream y cayó a los ojos de lo que llamamos la audiencia general, es decir, todo aquel que no es fanático, con Juego de Tronos. Y cuando digo Juego de Tronos es concretamente a partir de 2011 que se empezó a transmitir por HBO la primera temporada de Juego de Tronos como serie. La canción de Hielo y Fuego, si bien ya tenía para entonces que eran 15 años de haberse publicado el primer libro Juego de Tronos, permitió a la serie llegar a una explosión de popularidad nunca antes vista para una serie de televisión. Y se convirtió parte de la cultura popular de esta década que está a punto de terminar. Entonces, la audiencia general tiene esta idea de que el Grimdark primero es algo nuevo y que es una reacción contra una fantasía que había unilateralmente dominado la conversación sobre este género durante años y años y años. Y creo yo que eso está ligeramente desviado. ¿Ok? Porque el Grimdark no es algo nuevo. El Grimdark no es algo nuevo porque muchos de los aspectos fundamentales que vienen de él ya vienen de la espada y hechicería. Recuerden que hay dos grandes tradiciones en la fantasía. La primera de ellas es el poema épico y la segunda, las novelas de caballería. Y la transmutación entre ellas salen varias cosas. De la fantasía épica normal y de la espada y hechicería vienen las dos tradiciones en paralelo. Por un lado Tolkien, por otro lado Howard y los que le imitan. ¿Ok? En la tradición de espada y hechicería de las revistas de pulpa y de Robert E. Howard y similares como L. Sprague de Camp o como Fritz Leiber, ya viene esta idea de la moralidad que proviene del caos. ¿Ok? Esta idea de que la moralidad viene de un mundo caótico, el que más la desarrolla obviamente es Michael Moorcock, que escribió posteriormente ya en los 60, 70, pero imitando el estilo de las novelas de espada y hechicería con la saga de Elric de Melniboné. En estas novelas de espada y hechicería ya se presentaba entonces esta moralidad medio gris, medio tenue, algo de picardía, pero también un mundo amenazante donde había monstruos, había cosas que escapaban de los seres humanos, que escapaban del control, de la cosmovisión de esta moralidad humana y el ser humano estaba solo y desamparado en el mundo. ¿Ok? En el caso contrario, tenemos al Señor de los Anillos y las obras de Tolkien y en su caso Lewis también, que vienen de una tradición completamente cristiana y el Señor de los Anillos presenta la moralidad que presenta porque el Señor de los Anillos es una novela, y cuando digo novela me refiero a una sola novela en 3 partes, profundamente religiosa. ¿Ok? Y eso es contra lo que algunos, específicamente Moorcock, reaccionó con mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, si los escritores de espada y hechicería hablaban de este mundo de caos, eso quiere decir que no existe una moralidad objetiva y es contra la idea de Tolkien contra la que van a reaccionar. Como les decía, Moorcock es el que lo hace más directamente, pero los demás escritores de espada y hechicería como Howard y así se basan más o menos en esta idea porque también Howard viene influido mucho por Lovecraft.
en esta idea de los Eldritch Gods. ¿Okay? La primera obra de Grimdark, en realidad se considera Grimdark moderno, es La Compañía Oscura, recién reeditadita en español, que les recomiendo encontrar en cuanto puedan. La Compañía Oscura es la primera novela, y después se convirtió en una serie, que tiene esta característica de que sigue unos protagonistas que no están sirviendo el bien, están sirviendo el mal. Ellos trabajan para una señora, para una doña, que es una hechicera maligna. ¿Ok? En este estilo de narración de la compañía negra va a venir mucho esto, moralidad posterior, que vamos a ver en el Grimdark contemporáneo. El segundo mito es que todos los escritores de Grimdark contemporáneos tienen las mismas motivaciones. ¿Ok? Y cuando uno habla de Grimdark tiende mucho a simplificar la idea de decir, es que Grimdark presenta personajes grises en un mundo que no es bueno, no es malo, y no siempre los buenos ganan. ¿Ok? En realidad es algo mucho más complejo que eso. Y aquí me quiero enfocar en cuáles son las motivaciones de cada uno de los tres grandes escritores a los que se les ha llamado escritores de Grimdark contemporáneos. ¿Ok? El primero de estos escritores de Grimdark obviamente es el más famoso y el más popular, que es Jorgito Martin. George R.R. Martin tiene una mentalidad bien interesante porque George Martin es uno de los miembros de esta cultura geek clásica de los 60s y 70s, cuando la cultura geek era más contracultura que cultura popular y cultura de masas como lo es hoy en día. George R.R. Martin lo que tiene, curiosamente, es que hay cosas que le llaman la atención. Martin no viene a destruir. Y eso quiero que lo tengamos bien en claro. ¿Ok? Martin lo que hace es que él quiere explorar ideas que a él le parecía que no le gustaban de Tolkien y busca construir sobre ellas. ¿Ok? ¿Cuáles son estas dos ideas? Primero, la idea obviamente que todos conocemos, que nadie está a salvo. Martin ha dicho en entrevistas que nunca estuvo de acuerdo y le pareció un truco barato que Gandalf se salvara en El Señor de los Anillos. ¿Okay? Y a él no le gusta la idea de una fantasía en la cual los buenos, o lo que creemos buenos, estén a salvo. ¿Okay? Y así ha construido, o construyó la primera novela, que es Juego de Tronos. Ahora, el caso es muy curioso, que es que en realidad, si nos fijamos en Martin, los verdaderos protagonistas de la saga han estado hasta el momento, y no estoy hablando de la serie de televisión, se han mantenido a salvo. ¿Ok? -1, pero si seguimos la serie de televisión, ese -1 se ha convertido en 0. Y ya saben a quién me refiero. ¿Ok? El segundo aspecto que le llama mucho atención a Martin, y en mi reseña original de Juego de Tronos, que ya tiene 5 años me parece, se nota mucho que Martin está preocupado por el realismo de cómo funcionan las sociedades y cómo funcionan las burocracias y cómo funciona la administración de los asuntos humanos. Martin ha dicho en varias ocasiones que a él le encantaría haber sabido de Tolkien cuál era la política fiscal de Aragorn como rey. Y eso es algo que él desarrolla mucho, ¿no? El tema de los asuntos humanos. Ahora, lo que es muy curioso cuando distinguimos a Tolkien de Martin es que Tolkien habla en el lenguaje de mito y Martin, en cambio, habla en el lenguaje de la historia. ¿Ok? Martin lo que busca es generar una fantasía a través de la historia. ¿Ok? Tomar la historia y hacerla fantástica. La historia de los seres humanos reales, de carne y hueso, con sus instituciones, sus motivaciones y sus falencias, y a convertirla en esta gran y épica e inacabada saga. Y Tolkien era completamente lo contrario. Tolkien tomaba esta idealización porque hablaba de héroes que son larger than life. ¿Okay? Y esto es algo súper interesante. ¿Okay? Nuestro segundo autor de Grimdark, del que quiero platicarles el día de hoy, obviamente es Joe Abercrombie, que es joven, más joven que Martin. Joe Abercrombie es muy distinto porque Joe Abercrombie, él sí viene a tirar y él sí viene a destruir. Y cuando digo viene a destruir es... ¿Recuerdan cuando hablamos de la primera ley? Yo les decía, es como si Abercrombie hubiera agarrado una lista de todas las cosas que pasan en la fantasía normal y las hubiera tachado todas, una por una, y les hubiera negado. Y él lo hace a través de un crisol eminentemente nihilista. ¿Ok? Cuando decimos que es evidentemente nihilista, es que está heredando esa tradición que viene prácticamente de la influencia que tuvo Lovecraft en las historias de espada y hechicería. Es decir, que el ser humano es un
espíritu, bueno, un espíritu es una entidad que no le importa al universo, ¿ok? Por lo tanto, nada importa, nada cambia. El tema con Abercrombie es que él ve que los seres humanos nunca cambian. No importa todas las decisiones que uno tome en su vida, no hay posibilidad de redención alguna, ¿ok? Por eso vemos caballeros relucientes de blanco corcel, que no son lo que aparentan, o cuyo origen no es el que aparenta. Vemos magos sapientísimos, que no son lo que aparentan. Vemos bárbaros completamente alejados de la civilización, que uno podría creer que tienen un corazón de oro cuando no necesariamente es lo que aparentan, y así similares y conexas. Este tema es muy interesante porque Abercrombie lo que viene es llegar a tirar y llegar a destruir. Y el debate acerca de si lo que Abercrombie con lo que destruye construye algo que valga la pena o un contraargumento poderoso es un tema bien fuerte de debate que a mí me encanta estar platicando. ¿Ok? Y vamos por el último de los autores que se consideran de grimdark en día de hoy, que es alguien a quien no he podido leer y alguien a quien los fanáticos en lengua española, en castellano, nos encantaría haber traducido, aunque yo sí lo leería en inglés. Y me refiero a Mark Lawrence, ¿no? Con la trilogía del Príncipe de los Espinos, ¿no? El Prince of Thorns. Lo curioso del caso de Mark Lawrence es que Mark Lawrence tiene una actitud muy pesimista de la vida y así lo busca plasmarlo, y yo lo veo como que sus novelas de fantasía son su terapia por las cartas que a él le tocaron en la vida. Cuando digo las cartas que a él le tocaron en la vida es que le tocó ser padre con una hija que tiene una discapacidad muy seria, ¿ok? Y esto es lo que ha moldeado mucho el tema de Mark Lawrence. Mark Lawrence creo que descarga todo eso que siente contra el mundo en sus novelas, y por eso genera un protagonista como es George Ancraft, que es completamente desgraciado y completamente ajeno a cualquier norma de civilidad, a cualquier idea de civilidad o de civilización humana, ¿ok? Y esto me llama la atención porque yo quiero leer la trilogía del Príncipe de los Espinos este año, ¿ok? Bueno, esas son dos ideas que yo tenía que quería contarles acerca del grimdark. Mis ideas personales acerca de qué es lo que le aporta el grimdark a la fantasía son ideas que tienden a ser un debate mucho más largo, entonces no lo voy a prolongar aquí, pero sí quería contarles más o menos esta idea. ¿Ustedes han leído grimdark? ¿Cuáles son sus obras favoritas de grimdark? ¿Qué creen que es lo que el grimdark aporta a la literatura de fantasía? ¿Y ustedes creen que los autores de grimdark verdaderamente nos están ofreciendo un sustituto a lo que llamaríamos fantasía estándar? Cuéntenme qué les parece y nos estamos viendo en la próxima. No olviden darle la manita arriba, darme like, suscribirse si no lo han hecho, y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.